Bueno, pues adelante los dejo a ustedes para que nos platiquen de ese trabajo tan importante e interesante. Y bueno, pues aquí seguimos con cualquier pregunta o inquietud, pues ahí intervenimos. Perfecto. Gracias. Vania, me gustaría mucho que me habilitaras aquí en Zoom la opción de compartir la pantalla para utilizar las imágenes que tenemos, algunas preparadas. Sí, eso se hace desde su pantalla, le pone compartir pantalla. Ah, ya me la habilitaron, sí, ya lo tengo. Ok, déjenme ver si ya lo pueden ver ustedes. Sí, ya la vemos. ¿Ya lo ves, Israel? Sí, ahí se ve perfectamente. Ok, bueno, pues lo primero que podemos ver aquí es un mapa de más o menos de la ruta cuando sale Hernán Cortés de Cuba. Vemos de este lado cómo el 18 de noviembre de 1518 inicia su viaje de Santiago de Cuba en busca de bastimentos para su expedición. Va buscando hombres, va comprando víveres, va comprando caballos, y pasas lo que es la Trinidad aquí, en la mitad de la isla, pasa también algún tiempo en La Habana, y finalmente de La Habana sale el 10 de febrero de 1519, ya rumbo lo que sería la tercera expedición hacia México, definitivamente ya para pues su viaje de conquista, entre comillas, esta aventura que él inicia, ¿no? Lo primero que hace es llegar a la isla de Cozumel. Aquí de la isla de Cozumel, según la cronología de López de Gómara, son 3 días los que tarda en llegar Cortés saliendo de Cuba, y si salió el 10 de febrero de 1519, lo que reporta Bernal Díaz del Castillo, entonces 3 días después estaríamos hablando del 13-14 de febrero de 1519 cuando llega a Cozumel. Aquí cuando llega a Cozumel es muy importante porque es cuando ya estamos hablando de que está ya en territorio mesoamericano, en territorio de Anáhuac, en donde ya se utiliza la cuenta de 260 días, lo que conocemos como el Tonalpohualli o como el Solquín recientemente en la parte maya, o el Pillé en la parte zapoteca, ¿no? Resulta que entonces conocemos lo que son las profecías que decían del regreso de Quetzalcóatl para el año 1 Caña, justamente entre el año de 1519. Lo vemos narrado en muchas partes por los cronistas, Sagún, y los mismos españoles también narran sobre que habían este tipo de profecías que lo estaban esperando a Quetzalcóatl, el regreso del Quetzalcóatl para el año 1 Caña. Pues resulta que este 13-14 de febrero de 1519 justamente empezaba el año 1 Caña. Es decir, Cortés pisa territorio mesoamericano justamente en el día exacto en que empezaba este profético 1 Caña. Esto ya es algo sorprendente porque se nota una sincronía tal que difícilmente puede explicarse de forma objetiva, porque cuando sale de La Habana rumbo a Cozumel, en la primera noche se encuentran con una tempestad que hace que los barcos que venían con él, cada uno agarre por su rumbo, incluso Pedro de Alvarado y el mismo Bernal dice que llegaron 2 días antes a Cozumel. Pero Cortés arriba justamente entre el 13 y el 14 de febrero, ahí en la transición entre el quinto Nemontemi del año 13 Conejo y el 1 Cuauhitlegua, es el inicio del año 1 Acatl. Ahí se ve una transición, una sincronización pues increíble, ¿no? Más increíble es que Cortés sale de este 10 de febrero de 1519 justamente a 260 días del tránsito de Venus frente al Sol de 1518. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, resulta que entonces el 25 de mayo de 1518, Venus, asociado a Quetzalcóatl, como el planeta clásico de Quetzalcóatl,
Los anales de Cuautitlán dicen que cuando murió Quetzalcóatl se convirtió justamente en el planeta Venus. Tiene entonces este tránsito frente al Sol el 25 de mayo de 1518. 260 días después, es decir, un Tonalpohualli completo, está el 10 de febrero de 1519. Es cuando Cortés sale de Cuba rumbo a México. Aquí está la nota donde lo menciona Bernal Díaz del Castillo y dice, en 10 días desde el mes de febrero de 1519 años, después de haber oído misa, nos hicimos a la vela con 9 navíos por la banda del sur, con la copia de caballeros y soldados, y entonces aquí dice que él iba en compañía de Pedro Alvarado. Ahí entonces notamos esa sincronía entre los eventos, entre que de alguna manera sabemos que a Cortés se le asocia a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl está asociado al planeta Venus. Siguiendo un poquito con la historia, con el discurso histórico, entonces vemos que pasan algunos días aquí en Cozumel, cuando reciben ya a la visita, más bien pasan por Jerónimo de Aguilar, y se van ya rumbo a lo que sería el estado de Tabasco hoy en día. Salen de la isla de Cozumel el día 4 de marzo de 1519, se van por toda la banda de la península de Yucatán, llegan a este lugar que se llama Puerto Deseado y finalmente tocan tierra aquí en Potonchán, justamente entre el 12 y el 13 de marzo de 1519. Aquí el 13 de marzo de 1519 es cuando Cortés tiene ya su primer batalla, es digamos que el inicio de su acción bélica, que para estos fines o para lo que hemos mostrado en el libro, culminaría con la caída o la entrega programada de Tenochtitlan. Es decir, la campaña militar de Cortés inicia aquí el 13 de marzo de 1519 y de alguna manera culmina el 13 de agosto de 1521 para la toma de Tenochtitlan. Sabemos que después hubo más batallas, pero en este periodo es entre el 13 de marzo de 1519 y el 13 de agosto de 1521. Resulta que después de eso, el 21 de abril, pasa algunos días ahí en Potonchán, se vuelve a hacer a la mar y llega justamente a lo que hoy conocemos como Veracruz, en San Juan de Ulúa, el día 21 de abril de 1519, nos dice Bernal que era el jueves de la cena. Debemos a Clavijero la nota de que esto fue justamente el día 21 de abril. El día 22 de abril es cuando ya descienden de los barcos y empiezan a recibir todos los regalos de Moctezuma, ¿no? Están algunos días ahí y finalmente deciden moverse a lo que es Zempoala. También ahí los recibe el cacique Gordo, están de alguna manera pacífica. También es cuando ya Cortés empieza de alguna manera a tejer ese hilo de alianzas con los pueblos que estaban de alguna manera pues asociados con los mexicas de una forma tributaria. El 16 de agosto de 1519 deciden por fin moverse Cortés ya de la costa y enfilarse rumbo a Tenochtitlan. Sabemos que pasa por Tlaxcala, después sale de Tlaxcala, algunos kilómetros adelante está Cholula, ahí sucede lo que conocemos como la matanza de Cholula en octubre de 1519, y de ahí ya se enfila rumbo a lo que sería la capital mexica, la capital Tenochca, en la cual entraría, según la mayoría de las fuentes, el 8 de noviembre de 1519. Ahí están, es recibido en paz, es recibido como huésped, Moctezuma lo recibe, lo hospeda en lo que son las casas viejas, las casas de su padre de Axayácatl, y pues ahí están hasta 7 meses después, en paz con ellos, hasta que le dicen a Cortés, Moctezuma le dice, oye, ¿qué crees? Que acaban de avisarme de que hay otros españoles, otros castellanos que están en la costa y dicen que vienen por ti. Entonces Cortés decide dejar a Pedro de Alvarado en la ciudad de Tenochtitlan y él decide irse hacia el mar, hacia lo que es Veracruz, para ver quiénes eran estas personas que venían a buscarlo. Se entera de que es Pánfilo de Narváez,
que venía con las órdenes de Diego Velázquez para capturar a Cortés, porque había estado actuando en rebeldía y no había estado acatando las órdenes con las que se le habían dado inicialmente, ¿no? Entonces Cortés y Pánfilo de Narváez tienen una batalla el día 28 de mayo ya de 1520. Esta fecha es muy importante, ahorita la vamos a ver en unas diapositivas que tengo aquí para ustedes y veremos cuál es la relevancia de esta batalla. Regresa Cortés después de vencer a Narváez, después de sacarle un ojo a Narváez, regresa ya con más bastimentos, regresa con más hombres y entran finalmente el 24 de junio de 1520, regresan a lo que es la capital Tenochca, los dejan entrar en paz, pero a partir del siguiente día es cuando ya empiezan las batallas y hacerles guerra, porque recuerden que mientras Cortés estaba rumbo a Veracruz, en mayo, es cuando se hace lo que es la matanza de la fiesta de Toxcat, en donde Pedro de Alvarado ataca a los mexicas, los mata ahí a personas que estaban danzando, y entonces empieza la guerra. Notemos que entonces no es Cortés quien hace el principio de la guerra, sino Pedro de Alvarado. Esto es algo muy importante porque durante los 7 meses que estuvieron los mexicas, los castellanos en la capital mexica, en Tenochtitlan, no hubo ningún encuentro bélico. Se fueron conociendo, ahí estuvieron de alguna manera socializando, se iban incluso de casa juntos, Cortés y Moctezuma. Entonces, de alguna manera no había conflictos hasta cuando ya regresa Cortés y entonces se encuentra a los mexicas levantados en contra de Pedro de Alvarado. Entonces, ahí empieza el asunto después de la matanza de Toxcat y termina con lo que conocemos, el evento de la huida de Tenochtitlan entre la noche del 30 de junio y el 1 de julio, lo que pues históricamente se le ha conocido como la Noche Triste. De ahí salen huyendo, pasan rumbo hacia Tepoztlán, se mandan hacia Zumpango, y en lo que es la parte de cerca de Teotihuacán, en Otumba, tienen lo que se le conoce como la batalla de Otumba, en donde según las crónicas los van siguiendo pues parte del ejército mexica y algunos de sus aliados por ahí, y Cortés, ya diezmado de todo lo que había pasado después del evento de la huida de Tenochtitlan, iban heridos, ya estaban cansados, hambrientos, pero decide tener una acción, digámoslo, heroica al tipo del Cid campeador, en donde se enfila rumbo al grueso del contingente militar y toman y matan al Cihuacóatl, el que tenía el estandarte, y con eso dicen las crónicas que todo el ejército se va en desbandada, y es así como vence y salva la vida a Cortés. Y el 7 de julio, esto es cuando se supone que pasa esta batalla de Otumba, y el 8 de julio dice Cortés que entonces ya salen de toda la zona de Culúa, así le llamaba, y llegan a la ciudad de Tlaxcala. En Tlaxcala, pues sabemos que entonces lamen sus heridas, de alguna manera se recuperan, y desde ahí empieza a planear entonces lo que sería más adelante lo que sería el sitio de la ciudad de Tenochtitlan. Construyen lo que son los bergantines, que los construirán en Tlaxcala y después los llevarán por partes hacia Texcoco para poder hacer el asedio de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan a partir de, dice Cortés, 75 días que duró este asedio, para que entonces después de muchas batallas finalmente se caiga la ciudad el 13 de agosto de 1521, que es lo que ya como que conocemos comúnmente. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Israel. Pues no, es un resumen muy a grosso modo que has hecho. Nada más hacer notar, por ejemplo, esta primera cronodistancia que dabas, que hay 260 días entre un tránsito de Venus y la salida de Cortés, ¿no? Esta lámina que estamos viendo aquí, que sale de Cuba, nada más hacer notar que este tipo de cronodistancias basadas en números sagrados anahuacas, en este caso el 260, el Tonalpohualli, son patrones que vamos a ir descubriendo a lo largo de toda la plática y que tenemos que pues tener bien en cuenta quienes no estemos familiarizados con la investigación de César, empezar a
observarlos porque esta pequeña reseña que nos acaba de hacer César de el proceso de conquista está llena de este tipo de simbolismos y ahí es donde recae justamente lo importante de esta investigación, ¿no? Hacer notar esta coincidencia, ¿no? Por hacer notar la primera de ellas, hacer notar también que, por ejemplo, Cortés está teniendo un evento importante justamente el 13 de marzo, que por aquel entonces pues era cuando estaba cayendo el equinoccio de primavera, ¿no? Recordar que las fechas que nos van a estar dando son fechas julianas, son fechas del calendario juliano y por lo tanto hay que considerar 10 días de diferencia con las fechas anteriores, entonces esa fecha está muy cerca, si no es que está cayendo exactamente en equinoccio. Y todas estas coincidencias con fenómenos solares, astronómicos, los vamos a estar observando, hacer el hincapié en eso para que no perdamos el detalle de esas fechas, de esos números y tenerlos muy en cuenta, ¿no? Nada más eso, César, adelante. Muy bien, bueno, retomando un poco lo que acaba de decir Ilhuicaya, esto, como vimos, la primera batalla o el inicio de la campaña militar de Cortés fue el 13 de marzo, que al aumentar de 10 días estamos hablando entonces del 23 de marzo de Gregoriano Proléptico. Los arqueastrónomos conocen a esta fecha como el equinoccio temporal. Difiere de 2 días del equinoccio espacial que conocemos del 21 de marzo, pero el equinoccio temporal lo que hace es dividir exactamente en partes iguales, en temporalidades iguales, los días que hay entre ambos solsticios, el solsticio de invierno y el solsticio de verano, ¿no? Entonces, los arqueastrónomos conocen muy bien esta fecha del 23 de marzo de 1519. Bien, entonces, acotando lo que es todo este proceso militar desde la primera batalla hasta la caída de Tenochtitlan, es decir, desde el 13 de marzo de 1519 hasta el 13 de agosto de 1521, notaremos que hay exactamente 885 días, incluyendo el 13 de marzo e incluyendo el 13 de agosto de 1521. Esta es una de las primeras cosas que vamos a notar muy importantes, porque la cantidad de días que hay se puede dividir en tres sumandos usando los números, digamos, básicos de la cronometría nativa, de la cronometría del calendario nativo, que es justamente, sabemos que son las trecenas, pero es el Tonalpohualli, que son 260 días, o esencias que corren durante esos 260 días. Tenemos el año vago de 365 días y tenemos el ciclo sinódico de Venus, que es de 584 días. También tenemos, por ejemplo, la otra cantidad que son 780 días, que es justamente el ciclo sinódico de Marte, que son 3 veces 260, ¿no? Lo que podemos notar aquí es que justamente estos 885 días se pueden dividir de la siguiente forma: 260 más 365 más 260. Si sumamos estas tres cifras, nos darán exactamente 885 días. Quiere decir que entonces la campaña militar de Cortés, desde su primer batalla hasta la toma de Tenochtitlan, son exactamente 2 veces el Tonalpohualli más un ciclo de 365 días. Desde ahí vemos que entonces empieza a acotarse este discurso histórico en la numerología implícita del calendario de Anáhuac, del calendario mexica. Otra forma de dividir, digamos, este segmento, hablando de simetría temporal, es dividir los 885 días en 3 segmentos, uno de 442 días, el día central y otros 442 días. Este día central lo que hace es dividir, como 885 no es divisible perfecto o sin residuo en un números enteros, lo que se hace entonces son 442 días, un día central y otros 442 días, lo que hace de esta manera simétrica la cronodistancia. Bien, este número 1 que vemos aquí es muy importante porque justamente corresponde al 28 de mayo de 1520,
fecha en la que Cortés tiene su batalla contra los mismos españoles. Es la fecha en que Cortés tiene su batalla contra Pánfilo de Narváez. Si esta batalla no hubiera sido resultante de alguna manera positiva para Cortés, entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Vamos a ver aquí en el siguiente esquema. Si quieres tú presentarlo, Israel. Sí, pues aquí está, claro, como decía César, ese día central justamente marca un punto de inflexión en la conquista de México, justamente como bien decía, si en esa fecha no hubieran sucedido las cosas como sucedieron, si la suerte o si el genio militar no le hubiera sido favorable, pues sencillamente no se hubiera podido consumar la conquista, ¿no? Pues esa fecha, ese 28 de mayo de 1520, está justamente cronodistanciado o está dividido, como ya nos comentaba, en dos segmentos de 442 días y un día central. Esos 442 días pueden ser a su vez divididos en un ciclo de Tonalpohualli, un ciclo de 260 días, como vemos ahí, y lo que es la mitad del año solar bajo, ¿no? 182 días más 182 días del otro lado, nos dan un total de 364 días más el día central. Vemos cómo está cronodistanciado. Y además, en el segundo segmento que vemos en la parte de abajo, podemos notar cómo los últimos 182 días que transcurren antes de la toma de Tenochtitlan, está entrando el año 3 casa exactamente cuando empieza ese segmento de 182 días. Es decir, nuevamente está bien establecido, momentos calendáricos bien delimitados con estos segmentos, estas cronodistancias. Y además hay que hacer notar que todos estos eventos, obviamente por la dinámica que tenemos entre escenas del Tonalpohualli, están sucediendo en días, en fechas del calendario nativo de numeral 1. La fecha 13 de marzo que hablábamos hace un rato, que está marcando el equinoccio temporal y en donde Cortés hace un acto simbólico, baja a tierra, toca tierra y dice: yo en este momento tomo posesión de estas tierras en el nombre del rey. Este acto simbólico en donde él dice: aquí en estas tierras va a estar pues una nueva conquista del rey de Castilla, ¿no? Lo hace en un día 1 Zipactli. Además de ser el equinoccio temporal, está sucediendo en el primer día de la cuenta sagrada de 260 días, que es justamente 1 Zipactli. Este hecho pues es sumamente significativo porque para la mentalidad anahuaca pues está marcando un antes y un después basado en esa fecha de Tonalpohualli tan importante, que era donde empezaba la cuenta, ¿no? En el día central también está cayendo en un día 1, de numeral 1, en este caso no es un día 1 Cali, y pues obviamente la fecha de la toma de Tenochtitlan, que seguramente todos o la mayoría conoceremos, que es una fecha 1 Serpiente, 1 Coat, ¿no? Entonces son eventos que están sucediendo en periodos bien específicos delimitados por el calendario nativo, y que pues son demasiadas coincidencias en realidad como para pensar que esto sea absolutamente fortuito, ¿no? Aquí hay un patrón, empieza a emerger un patrón que vamos a ir viendo más a profundidad conforme vayamos avanzando en esta charla, ¿no? Muy Adelante. bien. A mí me gustaría agregar que también estos 885 días que hay de este cronosegmento digamos, de la campaña militar, también puede verse como un segmento de 780 días, que es un periodo sinódico del planeta Marte, más 105 días. 105 días sabemos que es el complemento de 260 más 105, estamos entonces completando lo que es el año vago, ¿no? Entonces, por donde quiera empezamos a ver asociaciones astronómicas, asociaciones que tienen que ver con el calendario, con el discurso histórico. Entonces, no estamos hablando pues de cuestiones fortuitas, sino se alcanza a ver un patrón. Algo que ya distinguió Ilhuicaya aquí es de que justamente todos estos eventos
al menos este discurso, que estas 3 fechas que hemos visto, tienen que ver con inicios de trecena, lo cual significa pues que hay un patrón y sabemos que la trecena es quien rige el inicio de la trecena es quien rige los siguientes, la carga mántica que le da justamente desde el día 1 hasta el día número 13, ¿no? Es, digamos, la cabeza que le da toda su información mántica. Como vimos también, hay algunos otros días, bueno, aquí hay otra lámina en donde ya la explicamos. Este día de 1 Cali está a 78 días del equinoccio espacial de marzo, está a 182 días también de aquí de septiembre. Vamos a darnos cuenta de que en el discurso histórico, de alguna de las fechas en las que estuvimos aquí platicando, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la primera escaramuza, que ya vimos en Potonchán, también aquí cuando ancla en Veracruz, cuando inicia su camino hacia la Ciudad de México, Tenochtitlan, el 16 de agosto desde Zempoala, una vez que entra Cortés a la Ciudad de México y toma como prisionero a Moctezuma, esto sucede a los 6 días después de haber entrado. Después viene la batalla de Zempoala, de la que ya hemos hablado, cuando ataca a Cortés, cuando Cortés ataca a Pánfilo de Narváez. Después vemos que más adelante también la muerte de Cuitlahua, el 26 de noviembre de 1520, cuando ya sale Cortés rumbo a Tenochtitlan al mando de 20,000 hombres, el 5 de abril de 1521, y finalmente la batalla de Tenochtitlan, la última batalla, la captura de Cuauhtémoc. Vemos entonces aquí este discurso. Esto es importante porque todas esas fechas pasan justamente en inicios de trecena. Vemos aquí que estábamos hablando del Unocipactli, cuando Cortés ancla frente a las costas de Veracruz, de alguna manera ya empieza a reconocérsele como Quetzalcóatl, porque empieza a recibir los regalos en estos días, de símbolos inclusive de esta deidad. Esto sucede en un día 1 Xochitl. Después, 117 días después, está el día en que decide empezar a moverse desde Zempoala ya rumbo a la Ciudad de México, justamente el 16 de agosto de 1519, y vemos que ese día también otra vez es un día 1 Olin. Cuando ya entra a la ciudad de Tenochtitlan y toma como prisionera a Moctezuma, vemos aquí también otra vez un 1, que es el 1 Tochtli. Este Unocipactli ya veremos más adelante que es importantísimo porque desde ahí se cronodistancia muchas cosas a partir de este Unocipactli. 182 días después vemos que está el 28 de mayo, que también en un día 1 Cali, que es cuando Cortés pelea contra Pánfilo de Narváez. ¿Se acuerdan que este día es el día central entre la cronodistancia desde el inicio de la campaña militar hasta la toma de Tenochtitlan? Este día justamente es el día central. 182 días después, es decir, la mitad de un año, es cuando muere Cuitlahua. Y Cuitlahua muere exactamente 260 días antes del 13 de agosto de 1521. ¿Cómo se supone que las fuentes nos dicen que Cuitlahua muere de viruela? ¿Cómo es posible que se pudo sincronizar su muerte exactamente a 260 días de la caída de Tenochtitlan? Son esas cosas, ese tipo de cosas o de situaciones que son difíciles de explicar, que de alguna manera nos hacen dudar de qué tan conscientes eran los castellanos de este tipo de cosas. Y nosotros sabíamos perfectamente cómo funcionaba el Tonalpohualli, ¿no? Pero ¿cómo explicar ese tipo de sincronías? ¿Cómo sincronizas que una persona muera de viruela? O de ¿Cómo lo que condicionas al virus, no? Para que te lo mate exactamente en un día. Exactamente, a 260 días antes de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas son los que nos han hecho a veces imaginar o tratar de explicarlo. A veces la objetividad es difícil seguirla con este tipo de cosas, ¿no? Que Cortés salga 260 días después de un tránsito de Venus, que salga huyendo, que salga en medio de una tempestad y que aún así llegue el día que empezaba el profético año 1 Caña, cuando se profetizaba el regreso de Quetzalcóatl,
son cosas que de repente objetivamente uno no puede explicar. Luego este tipo de cosas, de que Cuitlagua muera a 260 días antes de la entrega de Tenochtitlan de viruela, o sea, no es que haya sido o se haya suicidado y de alguna manera decirlo, ¿no? Ya faltan 260 días para esa fecha, ¿no? Muere exactamente 260 días en un día 1 Coatl, justamente cuando se cronodistancia con la calle Tenochtitlan. Y a la mitad de esos 260 días, 260 a la mitad de 130, justamente es cuando Cortés ya sale definitivamente de Texcoco, rumbo ya con 20,000 hombres hacia la conquista de Tenochtitlan, en un día también 1 Cuautli. Hay muchísimas más fechas. Esta es una presentación nada más rápida de lo que Ilhuicay y yo presentamos hace un año, ¿no? Hace un año ya, casi. Hace un poquito más de un año. Pero fue en septiembre, si lo recuerdas. Sí, cierto, fue en un día Nahuiolin en septiembre. Bueno, y a partir de entonces ha habido muchas más, digamos, pues, más descubrimientos, más Sí, no quiero llamarles coincidencias, pero bueno, ha habido un montón de descubrimientos a lo largo de este tiempo, ¿no? Todo esto ya está vertido en el libro. Originalmente habíamos empezado con esta investigación con Venus en el primer tránsito en 1518, pero después, 8 años después, sabemos que todos los tránsitos de Venus vienen por pares, con una distancia separados entre ellos de 8 años, y entonces es 1518 más 8 años, 1526. Y también ya hicimos el análisis de 1526 y también hemos encontrado cosas totalmente sorprendentes que más adelante vamos a ver. Bien, vamos a seguir entonces un poquito con el discurso histórico. Déjenme buscar aquí otras de las cronodistancias. Es que a lo mejor para no ser tan tardado. ¿Se acuerdan que cuando llega a Veracruz el 21 de abril de 1519 es esta fecha, que ya convertido a gregoriano proléptico es el 1 de mayo de 1519. El 1 de mayo tiene muchas connotaciones también calendáricas y de alguna manera divide al año entre la época de secas y la época de lluvias, ¿no? Más o menos por esos días. Vemos que ese día, digamos ya el 1 de mayo, este 21 de abril corresponde a este 1 de mayo, aquí lo vemos en el esquema, que vemos que son 78 días hacia el 1 Tecpatl, aquí lo vemos. El 1 Xochitl, que es el 1 de mayo, más 52 días, vemos que es el 22 de junio de 1519, que es el solsticio de verano. Entonces vemos también que entonces también está de alguna manera cronodistanciado por trecenas de acuerdo a un día central. 78 días antes está una alineación solar con Teotihuacán el 12 de febrero de 1519. 78 es la multiplicación de 6 por 13. Y sabemos por el arqueoastrónomo David Wood de que ese número es muy importante porque corresponde a los cronosegmentos que hay de alineaciones arqueoastronómicas en las últimas etapas del Templo Mayor, ¿no? Aquí de hecho vemos un esquema de nuestro amigo David, en donde podemos notar que todas estas fechas, lo que es el 4 de abril, el 7 de septiembre, el 9 de marzo y el 4 de octubre, están separadas del solsticio de invierno y el solsticio de verano por cronodistancias de 78 días. Entonces vemos que todas las fechas que vamos a ir viendo están de alguna manera cronodistanciadas siempre entre escenas y asociadas a eventos arqueoastronómicos, tanto del Templo Mayor de Tenochtitlan como también pues, vamos a ver que de Teotihuacán. Otra de las fechas más importantes es esta, Israel, si quieres comentarla, es la de cuando el 16 de agosto empiezan a moverse. A moverse, sí, ya pasaron, ya están en Zempoala, ya pues convencen a los zempoaltecas de aliarse, de acompañarlos en su travesía, y se empieza a mover hacia la ciudad de Tenochtitlan también en un día 1 movimiento, en un inicio de trecena, 26 de agosto de 1519, ya son fechas gregorianas, ¿sí? Ya son fechas convertidas al calendario gregoriano, y se empieza a mover. También ahí vemos en la parte de arriba, en la línea de arriba, estamos viendo cómo nuevamente encontramos esos segmentos de 182 días
que es una mitad asimétrica, vamos a llamarlo así, del año de 365 días, es la mitad. Y a la mitad se encuentra el día 1 Cuautlegua de el año 2 Tecpat, es decir, nuevamente está coincidiendo con el inicio del siguiente año Xihuitl, en este caso en un día 1 Quiahuitl, ¿no? 1 lluvia, y 182 días después, llegamos al 24 de agosto de 1520, fecha 1 Zipactli, que es la que me parece la que estabas comentando hace un rato, que vamos a hablar más adelante, que también es importante, y está a 182 días nuevamente. Entonces vamos viendo cómo desde que Cortés comienza a moverse hasta esa fecha 1 Zipactli, el inicio del siguiente Soctonalpohualli, hay 364 días, ¿no? Es decir, un cronosegmento de casi un año solar. Del mismo modo, en la parte de abajo vemos las fechas que están relacionadas con ese día en el que empieza a moverse Cortés hacia la ciudad de Tenochtitlan. Las podemos ver hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Hacia atrás tenemos un segmento de 65 días, que es una cuarta parte de un Tonalpohualli, ¿sí? Es un cuarto de Tonalpohualli, son 65 días, y llegamos justamente al 22 de junio de 1519, solsticio de verano de ese año, en un día 1 Malinali, nuevamente coincidiendo con el inicio de la trecena, 52 días antes. Sabemos que 52 también es un número importantísimo para nuestros ancestros, son 4 trecenas también. Está el día 1 Xochitl, que es justamente el día 1 de mayo de 1519, ya lo mencionaba César hace un momento, demarca el inicio o la separación entre la temporada de lluvias y de secas aquí en Anáhuac. Eso hacia atrás de esa fecha 1 movimiento. Y hacia adelante... Que además es cuando desciende Cortés en Veracruz. Así es cuando desciende en Veracruz, ¿no? También es otra situación ahí. Y hacia adelante estamos teniendo 65 días hacia adelante, está el día 1 Ejecat, 1 Viento, que es una alineación solar en Teotihuacán, ¿no? Ya vamos a estar viendo, como lo mencionaba César, que todos estos eventos también están asociados a momentos en el que el Sol está alineado perfectamente con el eje de simetría de las pirámides, de la pirámide del Sol en Teotihuacán y del Templo Mayor en Tenochtitlan, entre otras, ¿no? Entonces, esa fecha 1 Ejecat está sucediendo el 30 de octubre de 1519, alineación solar en Teotihuacán, y si le sumamos 52 días, llegamos a la fecha 1 Ocelot, nuevamente inicio de trecena, solsticio de invierno del año de 1519. Entonces vemos esa distribución tan armónica, tan pues aparentemente tan intencional entre el momento en el que Cortés comienza a moverse hacia la ciudad que tomaría en un momento dado dentro de algunos días más, y los eventos arqueoastronómicos y astronómicamente solares que suceden en ese año de 1519 tan importante, ¿no? No sé qué más vamos a agregar ahí, César. Pues esta es otra forma de verla, porque ese 16 de agosto es muy, muy importante. En este esquema vamos a darnos cuenta que el 16 de agosto de 1519 se puede dividir en segmentos de 182 días hasta llegar al 13 de agosto de 1521, cuando estamos hablando que es el 1 Coatl, el día de la entrega de Tenochtitlan. En las veintenas era el segundo de Xocolhuetzi, para cuando cae, la mitad. Y este 1 Olin era el día cuarto de Xocolhuetzi. ¿Qué quiere decir eso? Que era el inicio de la segunda mitad del año, ¿no? Tenemos 182 días, más un día central, más otros 182, y ese es justamente el inicio de la segunda parte, 1 Olin. Que cae en Xocolhuetzi, ¿no? Que Xocolhuetzi sería el punto central del año solar, por llamarlo de exactamente, exactamente. 182 días después tenemos aquí el 14 de febrero, que es el inicio del año 2 Tecpat, como ya lo había mencionado Israel. 182 días después vemos a ese 1 Zipactli, 14 de agosto de 1520, dividiendo de alguna manera en partes iguales desde que se mueve Cortés ya para Tenochtitlan hasta cuando termina la guerra de Tenochtitlan. Vemos este 1 Zipactli justamente en medio, el 14 de agosto de 1520.
De alguna manera, entonces, vemos cómo se relaciona el Shiwit, lo que es el ciclo de veintenas, con el Tonalpohualli en el centro de esta cronodistancia, desde que inicia ya su camino rumbo a Tenochtitlan hasta que lo toma. Bueno, esto es cuando ya después viene moviéndose hacia abajo, hacia Tlaxcala. Sabemos que por las fuentes que nos dicen que esto fue el 23 de septiembre de 1519, la primera vez que entra a Tlaxcala. Tiene algunas batallas iniciales, se firma la paz con él, se hace el pacto, tiene algunas batallas con algunos reductos otomíes, pero finalmente la primera entrada, como hablábamos de que estas son entradas, salidas, inicios, llegadas, fue justamente el 23 de septiembre de 1519, que en términos de gregoriano proléptico, estamos hablando del 3 de octubre de 1519. Entonces vemos que está igualmente cronodistanciada a 65 días del 13 Xochitl, que es el día final del Tonalpohualli, más 78 días, que son 6 veces 13, llegamos al quinto Nemontemi el 23 de febrero de 1520. Entonces vemos cómo siempre se asocia o bien a eventos calendáricos, o a bien a eventos simbólicos, o a bien eventos solares y arqueoastronómicos, ¿no? 221 días antes, que son 17 veces 13, llegamos al 1 Coahuitlegua, el 24 de febrero de 1519, que es cuando Cortés, ya vimos, pisa Cozumel, justamente cuando empezaba el año 1 Caña, ¿no? 117 trecenas. Perdón, 17 trecenas después de eso es cuando entra finalmente a Tlaxcala. Sabemos que se queda en Tlaxcala y decide moverse hacia lo que es Cholula. Aquí puse algunas imágenes. Recientemente se acaba de inaugurar ahí en Cholula una placa en donde ellos mismos escriben que esta matanza que conocemos fue el 19 de octubre de 1519, y se están conmemorando de alguna manera los 500 años de esta matanza de Cholula el 19 de octubre del 2019, o sea, 500 años ya. Puse también esto de Lina, en donde también ellos reconocen que es entre el 18 y el 19 de octubre cuando esto pasa, esta matanza. ¿Qué tiene de importancia ese 18-19 de octubre? Pues justamente es ese día en que hubo, si lo ponemos como el 19 de octubre, como ya en términos de gregoriano proléptico, de calendario gregoriano proléptico, vemos que el 19, al aumentar de 10 días, vemos que es 29 de octubre. Justamente ese día correspondió a una de las alineaciones más importantes, que es en la alineación solar en Teotihuacán. Recuerden que Teotihuacán está asociado a Quetzalcóatl. Entonces es una ciudad netamente consagrada, digamos, a Quetzalcóatl. Y entonces imagínense esta matanza en la ciudad de Cholula, consagrada a Quetzalcóatl, justamente en el día en que el sol se alinea detrás de la pirámide del sol, en un amanecer, en un templo, en una ciudad que también estaba siendo o había sido consagrada a Quetzalcóatl. Entonces, el mensaje lapidario para Tenochtitlan es justamente destruyo todo lo que es relacionado a Quetzalcóatl en un día y en una ciudad dedicada a Quetzalcóatl, en una fecha en la que el sol se asocia con Teotihuacán, que también está relacionada a Quetzalcóatl. Y no solo eso, sino que este día, 29 de octubre, al mediodía estaba iniciando el día 1 Ejecatl. 1 Ejecatl sabemos que es la trecena que también está gobernada de alguna manera por Quetzalcóatl. Entonces vemos que todo eso se ve de alguna manera simbólico, astronómico y calendáricamente asociado a Quetzalcóatl en esta matanza de Cholula, una ciudad dedicada a esta deidad. Entonces vemos que no es casual. De hecho, esta es una explicación a por qué es que Cortés fue tan cruel en este evento, ¿no? Es relacionado a Quetzalcóatl. Es de alguna manera mostrando su poder, mostrando todo lo que ese mensaje que tenía que ser enviado a Tenochtitlan. No sé si quieres La guerra agregar algo. psicológica, ¿no? Desde ahí empezaba ya a meterle psicología a la guerra. Sí, exactamente. Bueno, nosotros hemos venido hablando, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, Vania, Carlos.
hasta aquí. Sí, yo quisiera hacerles un comentario acerca de la laminita donde nos platican sobre la muerte de Cuitláhuac, que justamente sobre lo que comentaban de que no fue casualidad. Una anécdota que nos contó una maestra de medicina tradicional, Xochitlanesi Esbe, del Confederado. Ella nos platicaba que Cuitláhuac contrae la enfermedad, pero precisamente como fue una persona preparada para este evento, por consigna que se tenía que entregar la ciudad de Tenochtitlan en una fecha específica y que precisamente tenían que cuadrar toda esta numerología, pues fue asombroso cómo él sobrevivió por más tiempo al contagio de viruela. O sea que generalmente tu amigo, ¿cómo se llama? Israel. Ilhuicaya. Ilhuicaya, que es médico, nos podría platicar un poquito más acerca de, a lo mejor nos podría comentar un poco sobre el tiempo que tarda una persona en morir por viruela, pero ella nos comentaba que normalmente duran, no sé, hasta 9 días, ¿no? Y en el caso de Cuitláhuac se prolongó por bastantes días, bastantes incluso semanas que estuvo con este padecimiento. Entonces, a mí se me hace interesante esta parte y sí me gustaría como, si tienen, bueno, que nos comentaran si tienen algún dato al respecto sobre el tiempo de, pues, promedio de que vive una persona con viruela y en este caso, pues, que Cuitláhuac precisamente resistió. Aparte de que la alimentación aquí en el Anáhuac, pues, sí lo ayudó y pues la preparación que tenían también mental y física, ¿no? Pero básicamente también era por consigna que él tenía que pues morir en una determinada fecha. Pues yo no tenía conocimiento de que hubiera durado tanto. La verdad no sé tú, César, si tenías ese dato, pero pues sí, efectivamente, la viruela es una enfermedad que actualmente ya no existe. Es una de esas enfermedades que fue erradicada gracias a la vacunación. Pero bueno, en su momento fue una de las enfermedades más letales que había. Las personas sí fallecían en el transcurso de unos cuantos días. Evidentemente, pues es difícil determinar cuál era el promedio que tardaban ellos en fallecer, puesto que estamos hablando de que era una sociedad que no estaba habituada a este tipo de virus, justamente de ahí su letalidad en Anáhuac, ¿no? Porque nuestros ancestros no tenían defensas contra un virus que estaba siendo importado de otras latitudes. Entonces, seguramente debería haber sido mucho más letal para ellos que para una persona que ya en algún momento hubiera tenido contacto con este tipo de virus en Europa, ¿no? Entonces, pues a mí sí me sorprende ese dato, repito, no lo conocía de que Cuitláhuac haya durado tanto, pero bueno, una anécdota más que nos habla de lo importante que son estas fechas. No sé si tú tuvieras conocimiento de esto, César. César. Tengo problemas de conexión, casi no te escuché, no sé si ustedes me escuchan ahorita. Sí, te escuchamos. Sí. Yo me perdí de toda la, la explicación que diste de respecto a la viruela. No, que si tú conocías esa situación de que Cuitláhuac había durado tanto a la enfermedad, lo cual no es en absoluto común ni explicable. No conocía nada al respecto, pero quiero agregar una cuestión más ahí. El mismo nombre de Cuitláhuac tiene problemas en su traducción. Se ha traducido como excremento, pero además tiene una cuestión que tiene que ver, si no mal recuerdo, estoy hablando de memoria, con el verbo cuitlahuía, que significa el que ha sido encargado para algo o encargarse para algo. Entonces, probablemente sí tenga que ver alguna una anotación de que él había sido encargado o era el encargado de hacer algo pues importante. ¿Me están escuchando? ¿O yo ya no Sí, los... sí, escuchamos.
Hola, hola. Sí, sí, escuchamos. Escuchando César. yo, Sí, sí, sí te escuchamos. sí, no sé hasta dónde me escucharon. Se escuchó íntegro. Ah, ok. Sí, no, todo perfecto. Ok, pues eso es más que nada lo que quería decir, lo de Cuitláhuac, del verbo, si no mal recuerdo, Cuitlahuía, entonces significa aquel que ha sido encargado para hacer algo. Probablemente entonces sí tenga que ver su nombre con algo simbólico. Los Sí, escucho. gracias. Ajá. Este, si quieres, Israel, ayúdame con esta en lo que tengo problemas con mi internet. Bueno, ¿en dónde estamos? En Cholula, ¿va? Cuando ya salen de Cholula, algo rápido. Ajá. Déjame ver la lámina. Ok, ya cuando salen de Cholula hacia Tenochtitlan, después de perpetrar esta matanza, ¿no? Ujú. Ahí lo tenemos. Él está partiendo de Cholula rumbo a Tenochtitlan en esta fecha 11 de noviembre de 1519, ya en proléptico, sí, Exacto. perdón, sí, Sí, ya en... exacto. Sí, porque ahí puede haber confusión con la fecha de la entrada, ¿no? Exacto. Con la fecha de la Realmente entrada. en Juliano estamos hablando el 1 de noviembre. Así es, así es. Sí, hay que tener bien en cuenta esto del calendario gregoriano proléptico y el juliano para que no haya coincidencias. Normalmente cuando hablamos de eventos astronómicos usamos el gregoriano, para otro tipo de eventos es permisible el juliano. En juliano vamos a hablar en este momento, es el 1 de noviembre de 1519. Ajá. Está saliendo de Cholula rumbo a Tenochtitlan en una fecha 13 ocelote, 13 jaguar. Y aquí también vemos algunas cronodistancias con eventos solares, sobre todo, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hacia atrás, si contamos dos segmentos de un cuarto de Tonalpohualli de 65 días, llegamos primero a la fecha 7 de septiembre de 1519, en donde el sol se alineaba con el Templo Mayor en Tenochtitlan, y 65 días antes se da lo que es el afelio. El afelio es ese momento en donde la Tierra está en su punto más alejado de su órbita del Sol. Está siendo dado el día 4 de julio de 1519, es decir, estamos teniendo una cronología, estamos viendo cómo ese templo mayor de Tenochtitlan estaba construido de tal manera que existiera una cronodistancia de 65 días, y bueno, Cortés sale de Cholula en una fecha en la que hace ese tipo de cronodistancias. Y si contamos todo el Tonalpohualli completo desde el 1 de noviembre de 1519 hasta la fecha 14 de febrero de 1519, llegamos al primer día del año 1 Caña, que es justamente cuando estaba él llegando a territorio de Anáhuac, ¿no? Entonces vemos nuevamente la enorme simbolismo que hay de la fecha de la entrada del año 1 Caña asociado a Quetzalcóatl y a la profecía del regreso de Quetzalcóatl, y cuando Cortés dice, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer aquí en Cholula, dejé un mensaje bien claro en la ciudad de Quetzalcóatl y pues ya me muevo hacia Tenochtitlan, ¿no? 130 días después de esta fecha en la que sale, medio Tonalpohualli, está sucediendo el equinoccio de primavera. Estábamos a un día del equinoccio de primavera en 1519, ¿no? Entonces, nuevamente se está viendo pues si no la intencionalidad, sí la armonía que está teniendo con el calendario al realizar estos movimientos, ¿no? Exacto. Vemos, esto es muy, muy, muy importante porque son 260 días desde que pisa tierra en Cozumel a cuando ya decide salir de Tlaxcala hacia Tenochtitlan, son exactamente 260 días. Sabemos cómo se va ciñendo siempre, ¿no? A este discurso histórico, se va moviendo, bailando al ritmo del compás del 260 y de las trecenas. Bueno, entonces vamos a ver si ya podemos irnos un poquito más rápido. Entra el 8 de noviembre de 1519 a Tenochtitlan. También podríamos hablar mucho sobre esto, pero Fecha de Jeca eh, también, ¿no? exactamente un ocho viento, que es un día de Quetzalcóatl. Esa noche estaba llegando las Pléyades al punto más cercano del cenit, y abajo estaba, en el nadir estaba el sol, ¿no?
Entonces estaba esperando, seguramente eso fue, sabemos que Moctezuma lo va deteniendo, de alguna manera cuadrándolo para que lo dejen entrar el día que tenía que ser, cuando el Sol y las Pléyades estaban en total oposición, ¿no? El Sol abajo y las Pléyades arriba. Bueno, sabemos que después entonces por las crónicas, Cortés toma prisionero, entre comillas, a Moctezuma. Esto sucede el 25 de noviembre de 1520, ya estoy hablando en términos de gregoriano proléptico, pero es el 15 de noviembre del juliano, ¿no? Lo ponemos en gregoriano proléptico para ver todas las que son las cuestiones astronómicas, ¿no? Este 25 de noviembre corresponde a un día 1 Tochtli, otra vez es un 1, es un inicio de trecena, que está 26 días antes del 21 de diciembre de 1519, que es el solsticio de invierno. 26 días antes vemos la alineación de octubre de 1519. Esto, acuérdense que es la parte de la matanza de Cholula. 26 días después toma como prisionero a Moctezuma. 26 días antes hay otra alineación y también hay otra alineación solar el 13 de agosto de 1519, 52 días antes. Aquí está la cita en donde dice Cortés, es López de Gómara, dice 6 días que Fernando Cortés y los españoles estuvieron mirando la ciudad y los secretos de ella. Otro día, o sea, un día más, el séptimo día, por la mañana vinieron ciertos españoles y Cortés le dijo, mi señor, conviene que vuestra alteza se vaya conmigo a mi aposento. Pues de alguna manera lo lleva, ¿no? a su aposento y ella lo tiene prisionero, entre comillas, ¿no? Entonces vemos que se vuelve a relacionar todo ese discurso histórico otra vez con eventos cronodistanciados entre escenas, eventos astronómicos y alineaciones arqueastronómicas. Después de que ya están, como habíamos dicho, en Santa Paz durante 7 meses, casi 8 meses, finalmente, como dijimos, que viene Pánfilo de Narváez a capturar a Cortés. Cortés sale a la costa y tiene su batalla, como ya dijimos, ¿se acuerdan? El 28 de mayo de 1520, que es el día central entre el inicio de la primera batalla hasta el 13 de agosto de 1521, que es cuando este 28 de mayo es el día central, el día 443, 442, un segmento de 442, un día central y 442. Y vemos aquí perfectamente cómo también se relaciona, como ya habíamos visto, que está a 260 días del final del año 2 Pedernal, del año 2 Tecpatl, y 260 días antes está el equinoccio de septiembre, el 21 de septiembre de 1519. 78 días antes, 6 trecenas, está el equinoccio espacial, 21 de marzo, y vemos ese 1 Cipactli que hemos venido hablando, que vamos a ver su importancia aquí en esta fecha. ¿Sigue por ahí? ¿Me están escuchando? Aquí estoy. Ah, ok. Aquí ya no te vi. Sí, aquí está. Pasa lo de la noche victoriosa que ya conocemos, salen huyendo. La batalla de Otumba fue el 7 de julio de 1520, que en términos gregorianos el 17 de julio, y vemos que aquí está este día en donde se ocurre la batalla de Otumba, justamente en un día 2 Cali. 2 Cali es muy simbólico porque corresponde al nombre del año. Aquí es un tonali, pero corresponde al tonali que le da nombre al año en que fue fundada la ciudad de Tenochtitlan. 52 días después de esta batalla está una alineación solar con el Templo Mayor el 7 de septiembre. 52 días después está la alineación con Teotihuacán. 78 días antes vemos también aquí una alineación con Teotihuacán y 78 días después otra vez las alineaciones. 26 días antes de esta batalla ocurrió el solsticio de verano y vemos también una alineación después de 26 días. Entonces vemos que este sigue siendo un común denominador. Y ahora vamos aquí lo que es el de regreso de Tlaxcala, cuando ya finalmente Cortés abandona todo el territorio que era de alguna manera influenciado por los culuas, por los mexicas, y entra a Tlaxcala, en donde es recibido el día 8 de julio. Vemos también cómo esta fecha está cronodistanciada igual a 78 días de una alineación, a otros 78 días del solsticio de invierno. Hacia atrás tenemos el 1 de mayo de 1520, cuando se conmemoraba un año exacto de que había pisado tierra en Veracruz, el 22 de mayo.
Y aquí vemos 26 días después de este regreso a Tlaxcala, es justamente una alineación solar el 13 de agosto y 26 días antes el solsticio de verano. Y es muy importante que el día que regresa a Tlaxcala, otra vez, es un día ejecatl, es un día viento, que en este caso correspondió a un día 3 viento. No sé si quieres decir algo de aquí, Israel. No, No, está muy clara, ¿no? Está muy claro, además apuntar el número 78, no olvidar que viene de las relaciones de Templo Mayor, ¿no? Ajá. Aquí está el esquema en donde vemos 78, 78, 78. Esto ya es un esquema de nuestro amigo David Wood, que entrevistaron hoy en la mañana, justamente. Bueno, de ahí pasamos entonces a esta parte que es bien importante, lo que hablábamos de Cuitláhuac. Cuitláhuac, José Luis Martínez, uno de los biógrafos más importantes de Cortés, en su libro Hernán Cortés justamente nos dejó el dato de que después de los rituales de duelo de Moctezuma, el 7 de septiembre de 1520, el consejo eligió a Huaytlactuani a Cuitláhuac. Sabemos por las crónicas que solamente vive 80 días. Según Sahagún, Historia de los Mexicanos por sus pinturas y el Códice Oban, nos dan el dato de que vive 80 días. De entrada, que alguien viva exactamente, o sea, que no viva, sino que su reinado o su gobierno, para no usar la palabra reinado, su gestión haya durado exactamente 80 días, desde ahí nos dice, que hay como que algo pues extraño, ¿no? Entonces, si fue electo el 7 de septiembre de 1520, en la veintena de Ochpanistli, 80 días después vemos que está el 26 de noviembre, el 1 Coatl. Entonces vemos que, como habíamos visto anteriormente, son 260 días entre uno y otro de este lado, ¿no? 260 días antes está otra vez el 1 Coatl y está el 21 de marzo de 1520. Esto es un gregoriano proléptico en un equinoccio espacial. Aquí no es un temporal, sino es el equinoccio normal que conocemos todos del 21 de marzo. Entonces vemos cómo también entonces vemos a Cuitláhuac, como ya habíamos visto antes, de alguna manera simbólicamente su muerte a 260 días antes de la caída de Tenochtitlan, ¿no? También eso ya lo habíamos visto, la parte de arriba, aquí está la muerte de Cuitláhuac, aquí está la caída de Tenochtitlan, y en el día central, 130 días para acá, 130 días para acá, es cuando Cortés sale finalmente hacia Tenochtitlan desde Texcoco, para iniciar ya lo que sería el sitio de Tenochtitlan, ¿no? El cerco de Tenochtitlan es cuando ya Cortés dice que ya corta los acueductos para empezar a asfixiar de alguna manera a la ciudad. Ya se lanzan los bergantines al agua y dice el mismo Cortés en sus cartas de relación, dice que son 75 días de asedio. Hay otras versiones en donde dan 90 días, algunos dicen 93, pero bueno, pues si le hacemos caso a Cortés, que fue lo que lo escribió algunos meses después de este evento, pues de alguna manera yo creo que debe tener algo de peso. Entonces, este inicio de cuando empieza el asedio está a 13 días del solsticio de verano, el 22 de junio, y a otros 52 días de otra alineación en un día 4 Cuautli, justamente el 13 de agosto de 1521. 4 Cuautli o 4 Águila es muy importante porque es el día en que Huitzilopochtli les hace la promesa a los aztecas en ese momento, o mexicas, de que él los iría guiando hasta alcanzar su tierra prometida. La toma del Templo Mayor, esto ocurre el día 9 de junio de 1521, 65 días, o sea, ¿se acuerdan que tenemos la muerte de Cuitláhuac y la caída de Tenochtitlan? A la mitad está el día 1 Cuautli, y a la mitad, entre el 1 Cuautli y el otro segmento, son 65 días, o 65 días y 65 días son 130. Entonces, a la mitad de la mitad, tenemos el 9 de junio de 1521, cuando se hace la toma del Templo Mayor, 65 días antes de la rendición y 65 días después de que se había iniciado la salida de Cortés a Tenochtitlan ya desde Texcoco. Y finalmente vemos, si quieres explicarla tú, amigo, esta lo de 13 de agosto de 1521.
pues sí, ya es la fecha en la que se toma la ciudad, o más bien que Cuauhtémoc rinde la ciudad cuando es capturado. Esta fecha pues tiene varias particularidades. En primera queda justamente a la mitad del año, el año 3 Casa, el día 182 del Shiwit, ¿no? Está acaeciendo en la fecha 1 Serpiente, que en este caso es el segundo día de Xocothuelsi en el año 3 Cali, pero además recordar que el día 1 Coat, si nosotros comenzamos a contar en el día 1 Zipactli, vamos a hacer, el 1 Zipactli es el día 1, el día siguiente es el día 2 y nos vamos en esa secuencia. El día número 105 corresponde al día 1 Coat, una serpiente. ¿Y qué tiene de especial el cierto 5? Pues que es, como decía César, el complemento del 260 para formar un año solar. Si nosotros a 260 días, que es lo que dura nuestro Tonalpohualli, le sumamos 105 días, pues nos da 365 días, que es el año solar vago. Entonces, esta relación 260-105 era una relación también calendáricamente muy importante. Está marcada, de hecho, en las alineaciones teotihuacanas. Esa relación es una relación numérica muy importante, y pues la ciudad, si estamos entendiendo bien, se está decidiendo entregar justamente en esta fecha una serpiente para respetar ese simbolismo tan importante del día número 105 del Tonalpohualli, ¿no? Básicamente, pues bueno, ahí nos está dando fe que ni siquiera la fecha en la que ellos deciden rendirse fue una fecha fortuita, sino que está perfectamente pues planificada calendáricamente en este contexto, ¿no? Sí, vemos que ese día en el Shiwit o en el año, en la cuenta de las, en la cuenta de las veintenas, correspondía al día ordinal número 182. ¿Qué quiere decir esto? Que Cuauhtémoc baja el escudo y Cuauhtémoc entrega la ciudad porque se habían cumplido esas condiciones calendáricas. Lo entrega a la mitad del año 3 Casa, justamente cuando se había cumplido el día 105, complemento de los otros 260 días. 260 días antes, adivinen qué día estaba, el 1 Zipactli, 14 de agosto de 1520. Entonces, ese año que se estaba complementando había empezado en un día 1 Zipactli. Entonces, vemos que esa intencionalidad de ceñir la entrega de la Ciudad de México justamente cuando se estaban cumpliendo estas condiciones calendáricas. Como vimos, entonces, tiene retomando un poquito lo que ya habíamos visto antes, vemos aquí, entonces, cómo se complementa. Ya vimos todo el discurso de todo lo que pasa aquí. Vemos aquí el final de la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521. Este segmento dura 885 días desde el primer 1 Zipactli, desde cuando es el equinoccio temporal, desde que la primera vez que Cortés pisa tierra ya en territorio continental, desde que cuando Cortés en un acto simbólico toma posesión de estas tierras el 13 de marzo de 1519, 885 días después, entonces cae la ciudad, y esto se puede dividir entonces en 260 más 365 más 260, que es la suma de 800, nos da como suma 885 días. Vemos entonces pues que todo está cronodistanciado para ceñirse a los calendarios. Hay mucho más, hay muchísimo más, porque ya la investigación ya se fue hasta la conquista espiritual, se fue a lo que es el tránsito de Venus de 1526, se fue a lo que ya es la campaña militar de Cortés a las Cibueras en 1524, su regreso en 1526, cómo Cortés regresa otra vez de la segunda vez que regresa a México. La primera cuando viene de Cuba en 1519, la segunda vuelve a venir de Cuba en 1526 y entra justamente un día después del segundo tránsito de Venus frente al Sol, del 23 de mayo de 1526. Cortés regresa el 24. De alguna manera como simbólica, como que Quetzalcóatl, después de salir victorioso frente al tránsito del Sol, regresa otra vez a tierras mexicanas el 24 de mayo de 1526. Y después vemos que hasta incluso las
cartas de relación, las 5 cartas de relación que manda Cortés al rey, en donde narra todo su itinerario, todo lo que va a estar haciendo, también están fechadas, basadas en el Tonalpohualli y en el Xihuitl. No son fechas al azar, son fechas muy, muy escogidas. No sé cómo andamos de tiempo, Carlos. No sé si quieres que toquemos un poquito de eso o eso ya lo dejamos para una segunda charla. Vania. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ya, es que estoy teniendo un poco de problemas con la cámara, pero parece que ahí se escucha bien. Sí, pues mira, realmente es muy complejo y muy interesante el tema. Como lo dicen por ahí, ¿no? El Tonalama del libro de las energías, en este caso de los destinos, pues pareciera que estamos echando hacia atrás mucho de la historia que nos han contado y tendríamos que revisar todos estos documentos más a fondo para los que empezamos a leer tu libro, que a final de cuentas creo que ese es un tema que va a quedar aquí en la grabación para que nos adentremos a la lectura de tu libro, y porque como bien lo vemos, son muchas cosas, ¿no? Hay muchas partes. Aquí en la página de Tenochtitlan, hace 95 años, nos estamos enfocando ahorita por la fecha, ¿no? Digamos que el pretexto es lo de la fundación, pero realmente lo que sigue y en lo que estamos pareciera que ya está escrito, ¿no? Estos ciclos de que tanto hablan en las danzas, en los temazcales, en todos estos lugares, pues ahí están los datos que nadie o muy pocos se habían puesto a escribirlos, a plantearlos en este caso en un libro, ¿no? Ya. Exactamente. Como los llamas tú. Y la verdad sí, eso es para muchas pláticas. Junto con otros grupos, he visto las pláticas que tienes con la maestra Marcela Ugalde, y entonces creo que ahí está, ¿no? Es realmente unirse e ir sacando poco a poquito estos detalles que la historia, pues, ni siquiera conocía, ¿no? Yo lo que me pregunto es que entonces y que muchos nos la hemos creído, ¿no? O sea, poco a poco vamos avanzando y yo desde que empecé a hojear el libro dije, bueno, pues ¿dónde dejo, no? Muchas ceremonias, ¿dónde dejo muchas danzas, muchas fechas? ¿En qué cuenta nos vamos a basar? ¿Hacia dónde entonces? ¿Qué vamos a hacer si el destino ya está prácticamente escrito, no? Es algo muy, muy interesante. Claro, yo creo que lo importante de aquí es darnos cuenta de que nosotros tuvimos el control de las acciones. De alguna manera fuimos llevando a Cortés y a sus huestes y lo fuimos conduciendo hacia donde lo queríamos llevar, ¿no? ¿Por qué lo hicieron nuestros antepasados? Pues podemos especular mucho, ¿no? Lo único que podemos ver desde 500 años de distancia es pues a través de su andar, a través de sus acciones, ver que el calendario nativo tuvo una gran influencia en el discurso histórico. Y claro, hay algunas cosas que no son, que por más objetivos que queramos verlas, son difíciles de poderlas acotar en una total objetividad, ¿no? El libro muestra muchas otras cosas más, aquí, algunas cosas increíbles que uno dice, oh, ¿cómo explico uno? Yo a veces me estoy jalando los pelos de que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero bueno, para eso invité a mi amigo Israel, que fue el que le dio conclusión al libro, para de alguna manera él es más objetivo. No tanto, pero de alguna manera pues intentamos sintetizar, ¿no? Es muy importante lo que comentaba su amigo Carlos también, en el respecto de que pues estos conocimientos
Número uno, no se habían planteado, ¿sí? Yo no he escuchado a otra persona que haya intentado plantear este tipo de conocimientos, de ahí que de verdad yo invite a todos los que nos estén viendo a pues conocer el trabajo de César, conocer este libro, sí, porque en realidad es una situación que debería, si somos justos todos, maestros de tradición, académicos, investigadores independientes, si somos justos deberíamos de darle un lugar especial a esta investigación porque realmente es algo novedoso que nadie se había planteado. Y los descubrimientos que nos está presentando pues realmente también son sumamente trascendentes, ya lo mencionaba también amigo Carlos, que nos cambian la manera de entender la historia, nos cambian la manera de entender nuestro pasado y por ende nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Que nos quitemos un poquito ya esos lazos que venimos arrastrando de generaciones, de pensar que durante la conquista de México fuimos una serie de pueblos que fuimos una hoja al viento en donde no teníamos la menor idea de lo que estaba sucediendo y que fuimos avasallados, fuimos superados por la superioridad ideológica, tecnológica, religiosa del europeo. Este tipo de trabajo nos hacen ver que no es así, que la realidad es mucho más compleja y que además nos permite afirmar que tuvimos una participación activa en esos sucesos y como tal tenemos el destino nuestro en nuestras manos, tal como lo forjaron en aquel momento ellos, de alguna manera. Algo salió mal, probablemente no salió como puede ser, pero de alguna manera no hay culpables, es una situación que ya estaba ahí escrita, ¿no? Y pues ver hacia el futuro, porque en realidad en la investigación de César también está implícito cosas sorprendentes. Nos habla ahorita de lo que es la conquista, pero pues, ahí les puedo decir que ahí nos está hablando inclusive del advenimiento del internet, ¿no? De cosas que sí te quedas, híjole, esto está codificado en nuestro calendario. Pues sí, por eso les hablaba al principio que es probablemente también una manera de empezar a entender de una forma distinta el universo, de ver que sí, efectivamente, esas ideas a veces que nos parecen irracionales o rimbombantes de pensar que el universo se puede basar en patrones matemáticos, pues quizá no estamos tan alejados de la realidad en base a estos descubrimientos que está teniendo César, ¿no? en su investigación. Y pues nada, invitarlos a seguirla conociendo, invitarlos a abrir la mente para conocer estas cosas que nos mueven definitivamente el tapete, ¿no? Nada más. Perfecto. Bueno, pues yo sí quisiera darles las gracias. Estuvo muy bonita la presentación, muy interesante. Cómo muestran esta cuadratura numerológica, ¿no? Bueno, cómo va cuadrando todo este engranaje. Y bueno, pues sí, realmente representan lo que es el número 13, la importancia que tiene ese simbolismo, ¿no? Del 13 en la cosmopercepción pues, de los antiguos, en la calendárica y cómo repercute esto precisamente en todo el devenir pues de la historia, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante este trabajo. Muchas gracias por presentárnoslo, por platicarlo de esta forma pues tan íntima, yo lo llamaría. Y bueno, pues esperemos que se den más ocasiones, que no sea la única, para que podamos también desglosar y pues ir deshebrando toda esta temática que lleva de trasfondo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias a los dos. Y bueno, pues aquí estamos en el festejo de los 695 años de México Tenochtitlan. Danza en tu casa, lee en tu casa, y pues hay muchas cosas que investigar más allá de la danza, que la danza también es matemática, que también el número 13 está implícito en la danza, en los movimientos, en las flores. Y bueno, pues todo esto es una parte, ¿no? Es un fragmento que precisamente la numerología está ahí en toda esa cosmopercepción antigua.
Pues muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Carlos, gracias por la invitación, estamos nosotros abiertos. Cualquier Pues, duda, ya no hubo tiempo de preguntas con la gente que lo vio, pero bueno, estamos abiertos. Cualquier otra tarde que quieras charlar con nosotros, estamos abiertos, podemos tocar de muchos temas, de calendárica, de astronomía, o lo que quieras, ahí podemos inventarnos. Ajá. Contreras dice que le llama la atención que personajes del mundo náhuatl, que qué personaje del mundo náhuatl ayudó a Cortés a saber todo esto, que porque tendría que haber sido alguien con conocimiento astronómico. Ahí hubo mano morena, no mano negra, pero mano morena. ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién? Mira, la mayoría de la gente cree que se lo atribuyen a Malintzin. Es digamos, la respuesta más natural. Pero con una mirada más profunda, nos daremos cuenta de que no es así. De hecho, mira, te voy a contar, hay un documento en el Archivo General de la Nación que se llama Merced y Mejora de los caciques de Axapusco y Tepeyahualco, que la historiografía nacional, siempre lo he dicho así, ha querido echar abajo del tapete, abajo de la alfombra, porque no lo entienden. ¿Qué dice este documento? Es un documento escrito por Cortés, en donde le cede a dos caciques mexicas, uno era pariente de Moctezuma y el otro era descendiente de Acamapixtli, el primer Tlactuani de Tenochtitlan, en donde dice Cortés que estas personas se acercaron junto con la comitiva de Moctezuma en Veracruz y le dijeron a Malintzin, oye, queremos hablar con Cortés, pero no queremos que se enteren los demás. Malintzin va con Cortés, le dice, oye, quieren hablar contigo estos dos personajes. Le dice, bueno, pues a ver qué es lo que quieren hablar conmigo. Y estos dos personajes dicen, lo narra Cortés, dice que se acercaron con él y le dijeron que no venimos por nuestra propia voluntad, sino venimos traídos por las profecías y venimos a mostrarte los códices y las pinturas de nuestros antepasados en donde dicen que tú ibas a venir y te tenemos que decir lo que tienes que hacer para ganar. Entonces le dice Cortés a estas dos personas, oye, pues tráiganse todos sus documentos y nos vemos aquí creo que son 8 días. Llega ese día, si no recuerdo, mal recuerdo, es el 2 de abril de 1519, así lo puso Cortés, dice, llegaron a las 11 de la noche, y lo recibe Cortés y le muestran todos los documentos desde los tiempos de Acamapixtli y le dicen lo que tiene que hacer. Pasan 5 horas encerrados con él y Cortés al final les dice, bueno, en reconocimiento y por toda la gran labor que ustedes están haciendo para nuestra causa, le concede a estas dos personas potestad y gobierno para toda la vida, por siempre y para siempre jamás, algo así dice el texto de Cortés, en donde ellos iban a gobernar sobre sus pueblos, sobre Axapusco y sobre Tepeyahualco, no iban a pagar nunca un tributo a la corona, cosa que sucedió durante más de 250 años, y esa es una prueba de que el documento existió y de que el documento... Cuando no sucedió, metieron pleito, ¿no? Exactamente. Y hay documentos que verifican que ese pleito existió. Exactamente. Y lo ganaron. O sea, muestra es de que existe. De hecho, está el sello del rey. Una vez que fue la merced y después una mejora para esta merced, se manda al rey y el rey da la real ejecutoria, ¿no? Ejecútese por orden del rey. Y se permite a estos dos caciques tener ese gobierno durante más de 250 años, ¿no? Entonces, pues la historiografía nacional no sabe qué hacer con este documento porque se preguntan, ¿cómo es posible que Cortés, sin conocer a Moctezuma, sin conocer Tenochtitlan, sin saber si iba a ganar nada, está extendiendo ya mercedes a personas
en donde ya está dándolo por un hecho, o sea, como dando por hecho, esto va a pasar. Más adelante, en el mismo texto que va narrando Cortés, en esta Merced y Mejora, dice cómo ellos, incluso son ellos los que hacen el pacto con Tlaxcala, y dice cómo lo van ayudando para que todo esto llegue a su término, ¿no? Le van mostrando, se nota pues ahí la mano morena, como decimos, ¿no? Pero otra cosa, cuando finalmente termina la guerra de la caída de Tenochtitlan, se acercan a Tonalentzin y Tlamapacatzin, creo que se llaman ellos, se acercan con, a Tonalentzin, me acuerdo muy bien, se acercan con Cortés, le dicen, ok, pues ya cumplimos nuestra parte, te toca cumplir. Entonces Cortés ya extiende la mejora y la manda al rey diciéndole, como descarga de mi conciencia y la suya, y en virtud de los favores que estas dos personas nos han hecho para que se pudiera establecer nuestra sagrada fe católica y nuestras acciones de militares y nuestro gobierno quedara bien instaurado, es de que se les entrega esta merced y mejora, ¿no? Ha sido estudiado ya por varios autores, el mismo José Luis Martínez la pone en duda, pero la integra dentro de sus documentos cortesianos. Recientemente, el autor, ¿cómo se llama? Luis Brajau, la pone como buena, la dice, esta merced y mejora es realmente un documento cierto, pero la verdad es de que los historiógrafos no han sabido qué hacer con esos datos. Pero lo que viene realmente a validar que esa ejecutoria es cierta, es justamente la investigación calendárica que acabamos de mostrar, porque realmente muestra que sí Cortés se va ciñendo a eso, que lo creyó, que hizo a un lado el calendario cristiano, que hizo a un lado sus concepciones cristianas, que creyó en ellos para que pudiera entonces ser ejecutado este plan que tenía ya para Cortés. Pero vamos, eso pasa de abril o de marzo de 1519 para enfrente. Pero antes está la salida de Cortés a 260 días del tránsito de Venus. Ahí sí no hay forma de que le hubieran avisado a Cortés, ¿no? ¿Cómo pudo haber Cortés salido a 260 días del tránsito de Venus de 1518 de Cuba? ¿Cómo pudo Cortés llegar el día que empezaba el profético 1 año caña después de las tempestades cuando salió de Cuba? Ese tipo de cosas no pueden explicarse a través de documentos. Eso ya cada quien decida cómo lo quiere interpretar, ¿no? Pero bueno, sí existe ese documento respondiendo a la pregunta de nuestro amigo internauta. No sé si quieres agregar algo. Se llamaban Tlamapantzin de Ajapusco y Atonalentzin de Tepeyahualco. Esos eran los nombres. Los dos caciques. Así es. Ellos son realmente los causantes de esto. Quienes pudieran ser, ¿no? Quienes pudieran ser, sí. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Es de Verónica Arroyo Rodríguez. Dice que hace poco encontró un libro de su tío abuelo de la invasión mal llamada conquista, donde se burlaban porque no se rendían en Tenochtitlan, porque estaban esperando las indicaciones de sus sacerdotes agoreros. Esto preguntan así como si es cierto esto. De hecho es verdad, los anales de Tlatelolco mencionan cómo Cuauhtémoc metido en la batalla, pero les decía iba con sus sacerdotes, les decían, hey, díganme cuánto falta, ¿no? ¿Cuánto falta ya cuál es la voluntad de Huitzilopochtli? Y los agoreros o los sacerdotes les dicen, aguántate, solamente faltan 4 días para que se cumplan 80. Sabemos que 80 es un número muy anahuaca, muy calendárico. Entonces se nota como si los sacerdotes le iban diciendo a Cuauhtémoc, los que conocían, no digo que Cuauhtémoc no lo supiera, pero supongo que debe haber estado más metido en la planeación de las acciones bélicas, pero los sacerdotes sí le iban diciendo. Recordemos que tenía a su Cihuacóatl, que también era su capitán, pero tenía a la gente que le iba diciendo, y muestra de eso sí se ve en los anales de Tlatelolco, un documento muy temprano, por ahí de 1528. Entonces, sí tenemos evidencia de eso que menciona ese libro.
creo que sería todo, y agradecer a la gente, porque sí hay varias personas conectadas. Han estado comentando que dónde consiguen el libro. Aquí manda saludos Alfred Harry Romero, Alberto Cruz, José Zipacli, porque dicen que está muy interesante la investigación. ¿Quién más? Por aquí está Dada Mers, dice que 7 de julio de 1520, la batalla de Otumba, 2 Cali. ¿Quién más? Jesús Enríquez Rosas, dice, vale simplemente exclamar Tetzawi. El licenciado Cristian Aguilar igual pregunta dónde se puede obtener el libro. Alberto Cruz, que hablen de la conquista espiritual, pero yo creo que eso va a ser para otra charla. Gastón López, muchas gracias por coincidir. Cela CMH, Erika Villarreal, todo muy interesante, nuevos panoramas, nuevos estudios. José Zipacli se repitan el nombre del documento y los nombres de los caciques. ¿Tú lo tienes ahí, Isra? De todos modos, sí, son los caciques es Tlamapantzin de Ajapusco y Atonalentzin de Tepeyahualco. ¿El documento cómo se llama, César? Merced y mejora de los caciques, Merced y mejora de los caciques de Ajapusco. Algo así se llama. Lo pueden encontrar en los documentos de... Sí. Ya aparece. Sí, aquí Verónica Arroyo también les dice gracias. Alfred Harry Romero otra vez gracias. Y pues sí, nada más que nos des los datos de tu libro, dónde lo consiguen. Les está interesando bastante. Ok, mira, el libro con esto de la pandemia todavía no ha salido físicamente. Estoy por terminarlo. Tenemos que lanzarlo antes del 26 de agosto, de alguna manera para pues conmemorar los 500 años o casi 500 años de la caída de Tenochtitlan, 499. Pero digitalmente se puede adquirir a través de la página, tecleen el número 13 tenochtitlan.blogspot.com. Ahí vienen todos los datos para poder descargar el libro. Es muy fácil, se puede pagar en un Oxxo, se puede pagar a través de PayPal o depósito bancario. El libro cuesta 260 pesos, de alguna manera son 260. El físico va a costar 365. Entonces, repito la dirección: 13 tenochtitlan.blogspot.com. Ok, pues muchas gracias a César, a Israel y Wilcat, ¿verdad? Y Wicaya. Muy bien. Sí, pues muchas gracias. Les agradecemos desde lo que es pues esta página que se abrió precisamente por lo de la pandemia y para no hacer uso de las vías públicas o algunos otros centros ahorita que no se pueden. Y pues para animar también a la familia de danzantes a que nos pongamos a investigar, a leer otras formas, otras investigaciones, porque ya nos toca a nosotros también resguardar la información y rescatar más información. Pues muchas gracias, César, Israel. Al contrario, muchas gracias, Vania, Carlos. Un abrazo desde donde empieza la patria. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.